entrevista, que la verdad es que nos fue tan bien que tenemos una segunda emisión. Esta tenía que haber sido ayer, pero por causas de fuerza mayor tuvimos que ajustarnos y hacerlas el día de hoy. Y la verdad, bueno, agradezco la disposición en tiempo y forma de nuestra querida especialista Jennifer Ramírez. ¿Cómo estás, Jennifer? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, feliz de verdad de estar aquí contigo y feliz de que ya están llegando todos nuestros amigos de Comunidad CEMEPI. Fíjense que el día de hoy los invito a que se queden porque vamos a tratar un tema controversial, contundente y no nos vamos a ir tan lejos. Vamos a hablar de la envidia en la vida cotidiana. La vez pasada abordamos con mi querida Jennifer la envidia desde el punto de vista de personas que pues, se admiran. También nos explicó unas cosas muy importantes de cómo la envidia es primaria en nuestra vida, casi es uno de los primeros sentimientos que podemos experimentar. Pero ahora, querida Jennifer, la verdad es que me encantaría hablar de algo un poco más escabroso y es como en el tono familiar, qué onda con la rivalidad y la envidia entre hermanos. ¡Pum! Pues es algo difícil, ¿no? Porque justo hablábamos la vez pasada de lo complicado que puede ser reconocerla y a veces uno cree que justo en el entorno familiar no se da, ¿no? Pero antes de tener esta charla, lo que me planteabas en este primer acercamiento de esta plática en particular era de Caín y Abel, ¿no? Y es súper interesante porque efectivamente, como que en la Biblia se trata mucho eso, ¿no? Y no solamente en Caín y Abel, o sea, yo encontré que lo podemos ver en la Torre de Babel y en lo que pasó con Jacob y no sé cuánta cosa, porque sí, o sea, es algo que se tiene tan presente digamos, en las cuestiones de la Biblia, pero además es algo que incluso es castigado, porque iba a decir penado, pero también, o sea, como que suena mejor castigado, ¿no? Sí. Ya sea por la ira de Dios, ¿no? O porque te sacan del paraíso, o porque me parece que, por ejemplo, si recordamos lo que pasa con Caín y Abel, como que lo destierra, ¿no? Y se va a la ciudad de Nod, o al estado de Nod, no sé, que si se traduce al español es errante, ¿no? Entonces el castigo que tiene es ser errante, ¿no? Y sí, lo interesante es que en realidad está más presente de lo que creemos, o sea, no es una situación como tan ajena. Lo que pasa es que es una emoción muy fuerte y muy difícil de poder reconocer en realidad. Y bueno, y lo que sucede después pareciera que el castigo es muy, muy fuerte, ¿no? Igual con la Torre de Babel, la idea era la envidia. Me voy a quitar tantito el chaleco porque tengo un poquito de calor. Sí. Es como la envidia a los dioses, ¿no? O sea, el querer, lo que hablábamos la vez pasada era el ser similares, no iguales, ¿no? A papá, a mamá, a alguien que admiras, pero que tú sabes que no puede ser igual, porque la posibilidad de ser igual no se puede. Puede ser similar, evidentemente, pero no igual, porque están las diferencias y demás. Y que entonces lo que sucede ante esta situación de la Torre de Babel es que lo empiezan a hacer para poder alcanzar el cielo, ¿no? Con la facilidad de que todos hablaban el mismo idioma porque venían de los mismos papás, pero un poco lo que cuenta la historia es que cuando Dios se da cuenta que lo que quieren es llegar al cielo, o sea, tú sabes que nunca vas a llegar, ¿no? O sea, puedes ir en el avión, pero tú dices, ¿dónde termina? ¿Dónde termina? Entonces lo que sucede es que el castigo es dejarles, o quitarles, mejor dicho, esa única lengua, y entonces es cuando se entiende que surgen las otras lenguas, ¿no? Y es muy curioso porque un psicoanalista que se llama Lacan, que los que sean lacanianos que me vean, no soy experta, así que tranquilos, yo lo único que voy a decir es que lo que él dice es que en realidad la gente no se entiende hablando, ¿no? O sea, hablando no se entiende la gente. ¿Cuántas veces cuando uno está hablando en realidad entiende lo que quiere y lo que puede, ¿no? Entonces, el castigo es curioso, porque en realidad es lo que tú querías era igualarme, pues entonces lo que voy a hacer es que tú no puedas tener esa comunicación con el otro, ¿no? Que aparentemente antes sí podías, y que en lugar de utilizarla para algo
creativo, bueno, que prospere, lo que querías era, por esta envidia que tú le tenías a la divinidad, igualar, ¿no? Que eso es como el castigo que se tiene. Y bueno, creo que Lucifer es el mejor ejemplo, ¿no? Sí, sí. Es el cuate, o sea, a ver, tampoco, pero digamos es el arcángel, porque si no entiendo mal, era un arcángel, que es como la mayor categoría que hay. Era el más, como el preferido, el bello y lo que tú quieras, y entonces él empieza a sentirse como, oye, pues soy de los mejores y soy muy bueno y estoy bellísimo, ¿y por qué quedarme en esta categoría de arcángel, que también es el respeto a las jerarquías, y no poder acceder a algo pues igual que Dios, ¿no? Y entonces es cuando él empieza a pervertir a algunos arcángeles y entonces se revela a Dios, ¿no? Y su castigo es mandarlo hasta la otra, digamos, hasta el otro polo, pero lo que él hace es justo tratar de igualar, y entonces él tiene también a sus súbditos y tal, ¿no? Entonces me parece interesante porque en realidad es algo que se da, es algo que siempre ha estado, solo que se aborda desde distintas perspectivas, ¿no? Digamos, ahora la teológica o religiosa es un poco, eso es muy malo, y claro que la envidia, que era también algo que tratábamos la vez pasada, de ahí bajan los celos y la rivalidad y esto como más ligero, ¿no? Pero no necesariamente es envidia, o sea, es algo que está un poco más matizado, y justamente del griego, no sé cómo se pronuncia, pero es es Phtonos, será tonos, una cosa así, que eso en griego significa envidia, pero como competencia de la sana, ¿no? O sea, ahí queda lo que hablábamos la vez pasada, envidia de la buena, siempre y cuando quizá esté un poco más bañada de amor, ¿no? Que no será envidia de la buena, sino que está más bañada de amor, y entonces tú puedes mediarla un poco, ¿no? Claro, aquí lo que se me hace muy interesante es cómo o sea, cómo se ve permeado en muchas áreas de nuestra vida, de la historia, de verdad es algo fascinante. Y ya cuando, por ejemplo, estábamos hablando de este Caín y Abel, entre hermanos, esta competencia que de repente existe, a lo mejor, no sé, tal podría ser por la aprobación de los padres, por el lugar del mejor hijo. ¿Cómo ves tú esta cotidianidad que a lo mejor se puede acrecentar más en este periodo de encierro de los padres a los hijos? Sí, es curioso porque la rivalidad o sea, la rivalidad en sí es porque ya hay un tercero, ¿no? Que era también algo que comentábamos. La envidia solamente hay dos, pero cuando tú tienes celos o rivalidades, porque puedes reconocer que hay otro, ya sea el otro como persona a la que tú quieres, o el otro que te puede quitar a esa persona, ¿no? Entonces ya ahí puedes reconocer. En la envidia ni siquiera a veces puedes reconocer al otro como persona, como individuo, porque a ti lo que te interesa es quitarle algo que tiene, ya sea algún bien o alguna cualidad, ¿no? Algún valor que tenga. Entonces ahí en realidad la persona no te interesa lo que a ti te interesa, valga la redundancia, ¿no? Lo que a ti te importa. Entonces, la persona no pierde mucho el valor. Y con los hermanos, digamos, en esta situación de fraternalidad, se da mucho. Lo importante es, por ejemplo, como en el caso de Caín y Abel, que no llegue a esos extremos, ¿no? Claro. O, por ejemplo, en esta película que yo me imagino que muchos habremos visto, de Gladiador, en realidad Máximo no es el hermano de Cómodo, ¿no? Pero se tratan como hermanos, y ahí hay una historia un tanto interesante, porque incluso me parece que Máximo llega a ser novio de la hermana de Cómodo y como sea. Pero entonces lo que hace Cómodo es matar a su papá porque él cree que quiere, y bueno, parece que sí es así, ¿no? Sí. Él rivaliza, él pelea con este hermano, pero incluso termina, pues pareciera un poco también matando a este Máximo, ¿no? Entonces, lo interesante acá es que justo puede llegar a esos extremos, pero que ahí ya no son celos, o sea, se sale de esa situación, o sea, no necesariamente era solo por el amor al papá, ¿no? Porque en ese caso entonces matas al hermano, ¿no? Como un poco en Caín y Abel, que lo que sucede también es que lo interesante ahí es precisamente que este castigo, o más bien el asesinato de
Abel es porque ambos ofrecen alguna ofrenda, valga la expresión, por agradecimiento, ¿no? Uno me parece que son borregos y el otro son lo que él cosecha, ¿no? Que son verduras, no sé. Y entonces se da cuenta Dios, en este caso que es el papá, ¿no? No por nada también se le dice así, que uno de ellos le ofrece el mejor borrego que tiene, no algo de lo que tiene, ¿no? Sino el mejor. Entonces, en agradecimiento, en retribución a eso, le da más. Entonces, Caín se enoja, pero él no entiende que es porque él dio algo que tenía, o sea, no lo mejor. Y eso es lo que pasa un poco también con la gratitud. Cuando tú no eres, o sea, ¿cuántas veces decimos gracias? Pero en realidad no es como porque realmente lo sientas, ¿no? O sea, no es tan auténtico, es como un poco por convención social y tal. Es muy difícil y es muy raro que tú lo digas genuinamente. Es muy raro. ¿Por qué? Porque ahí evidentemente reconoces al otro, lo que te dio, lo que igual tú deseaste y te lo pudo dar, ¿no? Entonces, ahí la diferencia está en qué tanto tú puedes agradecer de forma genuina. Y en ese sentido me parece que esta situación histórica y bíblica lo demuestra bastante bien. O sea, hay uno que lo agradece sin esperar incluso nada en retribución, sino diciendo, esto es lo mejor que yo tengo, gracias, porque además tú me lo diste, que es un poco como con los papás. Y el otro lo que hace es, pues bueno, tú me diste esto, yo te lo regreso igual. O sea, no es lo mejor. Entonces ahí también uno podría pensar de parte de Dios, bueno, qué necesidad de ponerlos a competir, ¿no? Te doy lo mismo, pues. Pero, bueno, pues para entender esta situación, ¿no? O que claro, los papás tendrán a su hijo preferido, esto es así, o con quien se lleven mejor. El dolor es para uno como hijo, ¿no? Que diga, sí, yo sé que no soy muy querido, o que tiene más afinidad mi papá con ella o con él, ¿no? Pero es que es así, o sea, también uno tiene más afinidad con un papá que con otro, esa es la realidad. Lo importante es que no sea algo que te lleve a extremos tan fuertes, ¿no? ¿Tú crees que los papás promuevan esta rivalidad o puedan promover la unión en equipo? Ambas, yo creo. Tal vez sin querer, ¿no? A veces yo creo que sin querer, porque no me parece que no siempre es la intención, pero hay ocasiones en las que sí. Y ahí es donde no ayuda, ¿no? O sea, si tú ves que tu hijo es poco tolerante, que es bastante celoso, y tú le dices algo que sabes que lo puede hacer sentir peor, pues mejor no lo hagas, ¿no? O sea, hay cosas, creo que también parte de este amor y el agradecimiento es como una expresión del amor, ¿no? Entonces, parte del amor también es no reconocer, sino saber qué cosas te puedes guardar, ¿no? Mucha gente dice, no, es que yo soy muy honesto y yo digo lo que pienso. Una cosa es ser honesto y sincero, y otra cosa es ser cruel. Eso es otra cosa. Eso no tiene nada que ver con la sinceridad, nada que ver. ¿Cómo diferencias eso? Perdón, pero ¿cómo lo diferencias? O sea, por ejemplo, yo creo que hay cosas, cuando te dice una amiga, oye, me veo bien, dices, híjole. Y tú sabes, o sea, para ti no, porque también es cierto que es para ti, ¿no? Claro. Si otra persona le dice, sí te ves bien. A lo mejor le dices, mira, a mí no me gusta, pero si a ti te gusta, reina, date, ¿no? O sea, no, pero es que dime, pues por eso, yo ya te dije, a mí no. Y es diferente que le digas, no, la verdad te ves horrible. O sea, es que también tú no filtras, no, pero yo te dije, tú ya sabes cómo soy. Yo te digo las cosas como van. No, pues sí, pero sabes que para la otra mejor le pido al diseñador de modas que me diga cómo me visto y entonces yo ya sé a qué me atengo, ¿sabes? O sea, sí creo que mucha gente se escuda en el yo soy sincera o yo soy sincero y las cosas las digo como van. O sea, está bien que no tengas como esta parte de mentir, ¿no? Claro. Pero eso no significa siempre que sea un compromiso con la verdad. O sea, ahí también puede ser que seas bastante cruel, ¿no? O sea, hay cosas que te puedes ahorrar. O sea, yo sí creo que hay cosas que incluso puedes no decir, ¿no? Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo muy personal. Yo tengo una muy buena amiga, no voy a decir quién, evidentemente, que yo sé cómo se lleva con su mamá, ¿no? Y de repente ella me comenta algo y yo pude haberle dicho en ese momento, oye, hija, o sea, también tú, ¿no? Entonces yo dije, me voy a callar, porque esto no me va a aportar nada.
Que si ya en la intimidad yo le puedo decir, oye, mira, yo creo que te portaste mal, porque tu mami pues no lo hizo con esa intención, sí, tu mamá será de tal forma, pero pues tampoco es para tanto. Es distinto a que si en el momento de la situación, pues estábamos en una reunión social, estaba su mamá, estaban sus amigos, es muy social esta amiga mía, y le dijo algo muy fuerte, o sea, como enfrente de todos, que yo dije, uy, se pasó, ¿no? O sea, a lo mejor me lo hubiera llevado a, no sé, a la sala o a la cocina y le hubiera dicho, oye, igual te pasaste, ¿no? En lugar de pararle en seco ahí, y es que como yo te digo las cosas como son, bueno, sí, también, pues, pero, y gracias por apoyar a la mamá, pero tampoco es el momento, ¿no? Y hay cosas que sí te puedes ahorrar, o que puedes decir de otra forma, ¿no? O sea, también es cierto que eso a veces provoca que la gente diga, no, yo no le quiero decir nada porque o se enoja, o luego dice cosas que dices, duele, y no, mejor no. La sinceridad sin empatía no aporta. ¿La sinceridad y la qué? Dice, la sinceridad sin empatía. Sin empatía. Sí, exacto. Exacto. No, también, muchas gracias, Jorge. También, mira, Oscar te quiere preguntar. Oscar te pregunta, ¿pero cómo pueden surgir los celos en caso de que no exista la tercera persona y solo sea una suposición? Es que entonces ahí no son celos, ¿no? Que es lo que decíamos. O sea, si son dos, es envidia. Si lo que estoy entendiendo que él está preguntando es cómo surgen los celos en la mente, si no existe ese tercero, lo interesante es que el tercero está aquí, no en el exterior, ¿no? Por ejemplo, esto viene mucho de Edipo. Edipo igual, mucho de la envidia se ve en las tragedias griegas, ¿no? Y cómo se castiga. En el caso de Edipo, lo que sucedió fue que él también desafía un poco a los dioses cuando él sabe, cuando él recurre, al oráculo, si no estoy mal, se me van a matar mis amigos, pero bueno, porque le dicen que él no puede, que él es muy aventado y que él no puede ser hijo de su papá, que ahorita se me fue el nombre. Y entonces él dice, ok, sí, como que me hace ruido, y entonces va y como que pregunta, y el oráculo le da una profecía que es la misma que dicen de él cuando él está pequeño, a sus papás, y le dicen que él va a conocer a su papá, sí, pero que lo va a matar y que se va a casar con su mamá. Entonces él se asusta mucho, entonces dice, no, entonces yo me tengo que regresar y yo voy a desafiar a los dioses y les voy a hacer ver que esto nada más es digamos, algo que están diciendo, pero que no se tiene que hacer, ¿no? Los desafía, y el castigo por desafiar eso es que la profecía sucede, ¿no? Que él, de regreso, se topa con su papá, lo mata, tiempo después conoce a una señora que no sabe quién es, se enamora y termina resultando que es su mamá, ¿no? Entonces, lo importante acá no es si el otro existe o no, como en esta tragedia, es que esté aquí. Y eso es a veces lo atormentoso de los celos, ¿no? Y lo que puede volver, por ejemplo, en algo tan delicado como los feminicidios, tan destructivo, ¿no? Pero ahí yo matizaría, o sea, si son celos en donde es esta típica relación tóxica de sí, es que tú estás con otro, y entonces es como, pero no de verdad, y te muestran y tal, y no, y tú estás convencida o convencido, ahí también hablamos de una cosa un poco delirante, ¿no? Que no necesariamente estamos hablando de psicosis, pero sí es algo donde es una certeza, y por más que dices que no, y que no, y que no, o sea, esa persona está convencida. La convicción o la certeza es parte de este pensamiento psicótico. Pero lo interesante en esto del Edipo y en esto de los celos, es que no necesariamente el otro existe, como dice Oscar, ¿no? En presencia o en físico. Si está aquí, ya valió. Porque entonces tú estás con la otra persona y estás con la otra persona. Y la realidad es que no es así, ¿no? Y eso se puede menguar, y después dices, ay, sí es cierto, es que también yo pues, luego de repente debrayo, o puede llevar a los feminicidios, ¿no? Pero ahí yo te diría que sale de los celos, o sea, no son celos, es una cosa de
como de posesión, de envidia a la mujer, a su cuerpo, a que tenga libertad, a que pueda hacer lo que quiera, a que pueda tener placer, no necesariamente con otro, sino placer en poder vestirse como quiere, en poder hacer lo que le gusta, en poder tener desarrollo profesional, ¿sabes? O sea, y que tú quieras atraparla y que, sí, bien, el feminicidio viene del hombre, ok, pero también el machismo viene de las mujeres. A mí me ha tocado como terapeuta, y no quiero generalizar ni nada, pero sí me ha tocado conocer chicas homosexuales que a su novia le hacen lo mismo. Ojo, Sí. viene también de la mujer. No, y aparte también entre mujeres, ¿no? Entre mujeres también somos machistas y educamos a nuestras hijas o hijos machistamente, ¿no? Cargándole toda la mano a la mujer, dejando al hombre que descanse. Y de verdad que esto viene de mucho tiempo atrás, lo traemos interiorizado. O en el discurso. Sí. De no, mi hermano que no haga nada, o no, mijito, tú no hagas eso porque no te toca, o apóyame con los hijos. Perdón, son los hijos también de él, no es apoyo, se tiene que hacer cargo. Claro, ¿sabes? claro. O esta película, perdón que te interrumpa, mexicana de, ¿cómo se llama? Ah, no. ¿Como agua para chocolate? Uy, no. O sea, es un dramón mexicano eso. Sí, pero, o sea, y la gente, ay, es que está buenísimo. Ok, sí, el arte, si tú quieres, y las actuaciones. Pero que la mamá le diga, tú como hija chica, tu obligación es quedarte conmigo. Y eso a lo mejor no es machismo, pero sí es una parte de envidia en donde tú no reconoces a la otra persona que no es su chamba quedarse contigo, claro, que tú ya hiciste lo que te tocaba como padre o como madre, y que ella tendrá que escoger y tendrá que hacer su vida fuera de eso. Claro. También la envidia está de papá a hijos y de hijos a papás. O sea, ¿cuántas veces los hijos se quedan hasta que son cuarentones, cincuentones en la casa de mamá y papá? Pero también un poco porque los papás no los dejan, ¿no? Y los chantajean. Digo, también parte y parte. El otro pues, le encontró la comodidad y entonces ya no se mueve, ¿no? Exacto. Pero también en los papás existe. Y eso es delicado en el sentido que coarta mucho la libertad, ¿no? O el creer que porque eres mamá o porque recibiste a los hijos, porque no es que los tengas, no es una propiedad, es un regalo que después se te va, ¿no? Que por esa simple razón, que porque tú lo pariste, que tú lo engendraste y la fregada, tiene que hacer lo que tú dices y que además no se tiene que ir de casa, ¿sabes? O sea, o que le tienes que hacer todo, que le tienes que ayudar en todo. Y uno pensaría, ay, pero está bien porque entonces es muy cercano a ti. Sí, no. El no, porque lo que le estás dando como mensaje es, tú no puedes. Si tú intentas hacer eso, no vas a poder, porque para eso estoy yo, ¿sabes? Sin mamá no puedes. Entonces el mensaje que le das al pequeño o a la pequeña es que eres un inútil. ¿Y qué opinas de, por ejemplo, de los papás que tienen 2 hijos y en el mayor es en quien se recargan más para cuida a tu hermanito, le exigen más, ¿no? Creo que siempre el primer hijo como que le exigen más y siempre cobijan más al segundo o al último o no sé, y de repente eso tal vez pueda ser un poco de para el mayor decir, oye, ¿por qué? ¿No? Si yo me tuve que fletar muchas cosas porque a él lo apapachas, ¿no? O no sé. Ustedes, no sé si alguien tenga hermanos menores, mayores, o será algo general o no, no lo sé, pero creo que sí hay algo que se marca, ¿no? En los menores. Y dependerá, ¿no? Porque a lo mejor hay papás que... Prefieren al mayor. Sí, que ya con el primero la cagan mucho, ¿no? Y con los últimos ya es como, ay, ya sé, ya me la sé. Aunque evidentemente sean muy diferentes, ¿no? O sea, eso es lo lindo y no de esa situación. Porque, por un lado, es verdad que son los mismos papás, pero no son las mismas épocas. Claro. Y la afinidad es distinta, ¿no? Y sí habrá papás que intenten como esa
¿cómo se dice? Objetividad, digamos, pero también es cierto que es complicado, ¿no? Porque son hijos, o sea, no es el amigo, no es el vecino, Claro. porque también es cierto que que hay unos que al principio son muy aprensivos porque es el primer hijo y ya después van agarrando la onda, y hay otros que no, que son así con todos, ¿no? Y hay otros que a lo mejor son muy, muy laxos con todos, o sea, es como muy, muy diverso, ¿no? Pero sí, yo creo que eso se da. Lo que pasa es que a veces los papás propician un poco los celos, ¿no? Tampoco, o sea, lo que se da en las herencias, ¿no? O sea, si tú sabes que tienes 7 hijos y que sí o sí va a haber uno que es rijoso, pues dejas todo, ¿no? Como estipulado. Claro, lo del testamento también es una confrontación con la finitud de uno, ¿no? Pero si tú sabes, pues ya lo dejas todo y ya si así se pelean, bueno, tú, ya no es tu bronca, ¿no? Ya tú se lo dejas a ellos y es su peso, pues. Pero yo creo que también hay papás que se niegan un poco a ver la realidad y se desafanan un poco, ¿no? Sí. Oye, entonces digo, para ir cerrando la plática, entonces ya al calzón quitado. Los papás, entonces, es mentira que quieran a todos por igual. O sea, va a haber un preferido. Y nos dicen que nos quieren por igual, pero no es cierto. ¿O cómo? O sea, yo creo que el amor en cantidad y en calidad sí puede ser el mismo. Uh-huh. Lo que yo creo que es la forma de demostrarlo es distinta, ¿no? O sea, y que invariablemente con esto anterior que me preguntabas, o sea, el más grande puede decir, a mí no me echaron la mano, qué hijos de la FNAT, y el más chiquito puede decir, es que a mí me hacían todo, qué hueva. O sea, yo de verdad quería que me dejaran un poquito volar por mí. Entonces también depende mucho cómo lo tome uno como hijo, ¿no? A veces uno es muy mal agradecido con los papás, porque los papás hacen lo que pueden y porque nadie enseña a ser papás. Entonces uno va aprendiendo con la marcha porque además uno es un papá con uno y es un papá con otro y así, porque es curioso, por ejemplo, en esto de la envidia, que uno podría debatir mucho esta situación de que sea constitucional o de nacencia, digamos, pero uno lo puede pensar, no afirmar si ustedes lo quieren dejar todavía en debate, pero sí pensar un poco, por ejemplo, qué pasa con los gemelos, ¿no? Siempre hay uno que es más chillón, en el sentido de ya le diste teta y sigue llorando, o hay otro que es más tranquilo y entonces se nota mucho la diferencia, ¿no? Entonces ahí uno pensaría desde estas teorías, sobre todo como de relaciones objetales o de relaciones de vínculo, más bien, que evidentemente eso está definido un poco por los montos que hablábamos la vez pasada de envidia y amor, ¿no? Si hay más amor, pues el pequeño podrá tolerar más la espera de la teta, ¿no? Si hay más odio, pues entonces es más intolerante, ¿no? Y es más berrinchudo, y es más gritón, y tiene como menos capacidad de poder tolerar eso y de pensar, ¿no? Y hay otro que es más tranquilo y dice, bueno, sí, ahorita llegará. Y llora un poquito como para decir, aquí estoy, sigo teniendo hambre. Y dice, ay, es que es más tranquilo. Ahora, ojo, que no tiene que ver con la envidia, pero ojo, con que un niño no grite, no llore y sea muy, muy, muy callado, ¿eh? O sea, eso tampoco es buen indicio, porque entonces algo está pasando con el desarrollo psíquico. Por ahí también neurológico, pero sí es un foquito de atención que no llore, que no grite, o sea, en el sentido de cuando que uno dice, ay, qué pulmones, o sea, que gritan mucho cuando lloran, o sea, que no dé tanta lata, aguas, porque no es buen indicio. Porque ahí algo está pasando, ya sea que esté deprimido, porque muy chiquitos, pueden ser signos de autismo, no estoy diciendo que sea, pero puede, ¿no? Entonces, lo ideal es que llore como cualquier niño, ¿no? Porque hay unos que ni siquiera a veces, ¿y cuántas veces llora por comer? No, pues 2, cuando los niños comen mucho, ¿no? Creo que 3 horas, creo. Entonces, ahí es un indicio de inquietud para el papá y la mamá, que debería ser así, y de no inquietud del niño, ¿no? También. Claro. Híjole, pues mira, Jorge dice, yo, el menor, ¿ok? He notado eso. Y muchas veces he defendido al mayor porque le exigían cosas que a mí no. Es curioso. Y claro que sí, creo que sí, yo soy la mayor y la verdad es que
a mí sí me exigía, ¿no? Y lo agradezco mucho, pero sí he notado que de repente al mayor es como de cuídala y haz esto y papá, y bueno, yo lo tomo desde el punto de vista, bueno, pues, más leve, ¿no? Al principio sí dices, ay, ¿por qué la apapachan más, no? Claro. Sí, o sea, sí define un poco el lugar que ocupes. Por ejemplo, cuando estamos tratando niños, siempre preguntamos qué lugar ocupa. ¿Fue deseado o no deseado? ¿Fue pensado o no pensado? ¿Le pensaron el nombre antes o no? ¿Cómo era? ¿Cómo son sus cumpleaños? A lo mejor no necesariamente fue planeado, pero sí deseado, ¿no? O sea, la mayoría yo creería que no fuimos planeados, pero sí deseados, ¿no? La verdad. Fuimos un muy buen 14 de febrero, por cierto, saludos a los de noviembre de cumpleaños. O sea, es importante porque sí define de cierta manera los primogénitos. Yo también soy primogénita, somos a veces más narcisos, somos más dominantes, ¿no? Dominantes. Sí, y no sé, creo que se exige más. Yo sí te diría mucho porque somos los primeros, ¿no? Y los papás están como, ¿qué se hace con este bodoque? Y ya viene el segundo y entonces es como, ay, las crías así se hacen, ¿no? Entonces ya que le toque al primero a ver cómo le hace que se descuide tantito y que, órale, y más si tienes poca diferencia entre hermanos, ¿no? Entonces, yo creo que no es con dolo, sin embargo, eso no quiere decir que no afecte, ¿no? Pero ahí es donde justo entra el cómo lo vives tú como hijo, ¿no? O sea, yo te diría que la mayoría de los papás no necesariamente lo hacen con dolo, y porque tampoco saben, ¿no? Y tampoco, o sea, no estudian y no o sea, ahorita quizás habrá más así, pues, pero antes no. Y un poco hacían lo que tus papás hacían, sus papás hacían con ellos, ¿no? Claro. Sí, así es esto. Esta plática es mucho para reflexionar, si son hijos, qué número ocupan, si son padres, cómo lo están haciendo, pero lo que me encanta es decir, a veces no se dice todo al 100%, hay cosas que te ahorras, te evitas para no promover cosas, creo que eso está increíble. Y los quiero invitar a todos ustedes a que por favor compartan esta charla, que se va a quedar aquí, y también que se den un clavado por la otra, que también tuve con mi querida Jennifer, acerca de envidia, de la buena, y ahí vamos a poder profundizar mucho más en este tema. Pues querida Jennifer, no sé qué nos quieras regalar o alguna reflexión o algo que te faltó contarnos de esto, porque la verdad creo que hacen falta como 3, 4 o 5 programas. Te lo juro. Aparte se platica muy a gusto, muy rico. ¿Qué vamos a hacer? Sí, es un tema muy interesante. Híjole, pues nada, que no se dejen llevar por la envidia, ¿no? O sea, que no le tengan miedo a las emociones. Sí. O sea, tampoco la idea es ir mentando madres y golpeando a la gente, pues, o sea, contrólense. Pero no le tengan miedo a las emociones. Muchas veces también la gratitud, ya para cerrar, es esta posibilidad de reconocer lo que se siente por el otro, ¿no? Wow. Y a veces uno cree que es malo y que nos pone vulnerable. Sí, sí te pone vulnerable, porque estás mostrando una parte de ti, pero eso no quiere decir que sea malo. Y muchas veces uno lo confunde y cree que eso es dañino, y la verdad es que no. Mientras uno pueda reconocer más sus emociones, tanto positivas como negativas, buenas o malas, agradables, desagradables, va a haber más crecimiento personal. También por eso la idea es que es envidia y gratitud, porque es envidia, haces algo, lo reconoces, te da culpa, lo reparas y después agradeces. Entonces, reconocen, total. De todos modos nos vamos a morir. O sea, vivan. Sí, aparte creo que no se puede ir contra natura, ¿no? Uno no puede ir en contra, no puedes, es mejor aceptar y fluir con eso y trabajarlo y transformarlo. Qué gran lección, no podemos andar fingiendo por la vida, mejor hay que ocuparnos y pues tenemos tarea todos, tenemos cosas que hacer y pues nada, te agradezco muchísimo este espacio, tu tiempo, tu profesionalismo, que anduve ahí cambiando los horarios y tú siempre aquí, de verdad, mil gracias. Y a todas las personas que se conectan con nosotros, todas estas preguntas se las vamos a responder, gracias. Y los invito de verdad a que compartan conmigo Espacio SMEP. Es un espacio de encuentro, es un espacio para despejar dudas.
o para generar más dudas, eso está increíble, nos va a transformar y pensar. Así que este es su espacio, su canal. Y muchas gracias, Jennifer. Primero, Dios, nos vemos prontamente.